para asegurarme que ya esté grabando. Listo. Bueno, entonces, como les comento, ya habíamos visto entonces el lunes en la clase presencial la propiedad de insesgamiento, que básicamente consistía en que cuando yo estimaba el parámetro zeta, cualquiera que sea, por ejemplo, mu, parámetro siempre es el valor de la población. En este caso, si me refiero a mu, es el promedio de la población. Y el X barra, mi estimador, en ese caso, es la medida que obtengo a partir de la muestra. Entonces, ahí decíamos que si la esperanza del estimador es igual al parámetro, o sea, si la esperanza de zeta techito es igual a zeta, entonces hablábamos de un estimador insesgado. Pero no solo queríamos que fuera insesgado, sino que también queríamos o andábamos buscando que fuera lo menos, decíamos así para ponerlo en términos coloquiales, lo menos nervioso posible, ¿verdad? La menor cantidad de diferencias entre posibles muestras, entre posibles estimaciones que hagamos de ese parámetro poblacional. Entonces voy a retomar ahí en la presentación. Les decía entonces que aquí estábamos con el concepto de eficiencia. Vamos a proyectar esto bien. Y eficiencia, entonces hablamos primero, de hecho, de las condiciones, la vez pasada, de que necesitábamos que zeta techito, es decir, nuestro estimador fuera insesgado primero, y luego de que tuviera una varianza de ese zeta techito en lo más pequeña posible, ¿verdad? Es decir, menor que la varianza de cualquier otra zeta tilde que como me decía, nos decía ahora Felipe, ¿verdad? Vamos a omitir aquí. Ok. Entonces, además, habíamos así que declarado, ¿verdad? O definido que un EIVM, es decir, un estimador insesgado de varianza mínima de zeta, es aquel que cumple esas condiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ya nos aclaró Albert ahora que la eficiencia relativa de un zeta techito 1 con respecto a un zeta techito 2 la medimos como ese cociente de varianzas. A ver, por acá se van uniendo más compañeros y compañeras. Y este índice, porque es un índice, ¿verdad? Lo que nos diría entonces es que si es menor que 1, entonces diríamos que zeta 1 techito es más eficiente que zeta 2 techito. Y viceversa, por supuesto, ¿verdad? A ver si lo logramos. Ya me pasé donde no tenía que pasarme. Ahí está. Bueno, listo. Bueno, ya les preguntaba, ¿verdad? La vez pasada que les Profe, Sí, dime. Adelante. una consulta. Es que usted mencionó que si era menor a 1 pasaba algo y si era lo contrario pasaba otra cosa, pero no le puedo No, escuchar muy bien. es eficiente relativamente ahí, Carlos. O sea, si es menor que 1, quiere decir que esta varianza es menor que el denominador. Y por lo tanto diríamos que zeta 1 es más eficiente relativamente con respecto a zeta 2. Y si fuera mayor que 1, entonces es menos eficiente. O no es eficiente, ¿verdad? Gracias, profe. En términos relativos, claro, con gusto. Pero les preguntaba también que qué les incomoda esa definición, porque decíamos, de hecho les pedía por favor no se aguanten ese tipo de definiciones así nomás o esos criterios, porque bueno, ¿qué es cualquier otro estimador zeta tilde, verdad? O sea, eventualmente podría venir cualquier otro estimador traído a la mesa, entonces virtualmente es imposible poder asegurar que no va a venir ningún otro estimador que pueda ser menor, pueda tener menor varianza que el que estoy presentando, que mi zeta techito. Entonces, desde que uno ve ese problema, ese dilema,
uno podría ya desde ahí pensar, bueno, lo que necesito en realidad, lo que sería ideal, y por eso lo desarrollaron estos señores, Kramer y Rao, es un piso, ¿verdad? O sea, un valor mínimo que podría alcanzar la varianza de cualquier estimador. Entonces, vamos a ver esto para el caso de un parámetro. Entonces, si T es un estimador insesgado de cita, T, por ejemplo, puede ser X barra, un estimador insesgado de mu, como ya hablamos. Pero digamos, en términos generales, cualquier T con respecto a cualquier cita, entonces la varianza de T va a ser al menos tan grande como el inverso de este n veces el valor esperado, y esta sería la derivada del logaritmo natural de la función de densidad de X y cita, ¿verdad? Con respecto a cita. Y es el valor esperado de esta derivada al cuadrado. Vamos a tratar de ponerle un poquito de nombre y apellido. Ahorita vamos a ver un ejemplo en todo caso, pero para que nos imaginemos esto un poco más sencillo, es que vamos a entonces a tomar el inverso de n veces el valor esperado de, por ejemplo, en el caso de X barra, estimando un mu de una distribución normal. Entonces, lo que haríamos es derivar la primera derivada del logaritmo natural de la función de densidad normal. Por ahí la podemos buscar, la tenemos en el libro, en cualquier Google, ahí lo podemos buscar. La densidad de una variable normal que está en términos de X y mu y zeta, ¿verdad? O sea, nuestro parámetro. Y vamos a derivarla con respecto a mu. Por dar ese ejemplo, ¿verdad? Como un ejemplo de eso. Como les digo, ahorita vamos a hacer uno más con buena letra. Ok, pero notes entonces que aquí tenemos ese valor esperado al cuadrado. Entonces eso tiene su particularidad. Muy bien. Entonces, esto que tenemos aquí al lado derecho, ¿verdad? Como ese piso, ¿verdad? Usted también se le llama cola, cota también se le llama, o límite inferior de Kramer-Rao. También podemos usar, en lugar de usar el valor esperado de esta primera derivada elevado al cuadrado, podemos también usar el inverso del negativo n veces el valor esperado de la segunda derivada del logaritmo natural de la función de densidad con respecto a cita, ¿verdad? La segunda derivada. ¿Por qué podría hacer sentido o para qué se está colocando esa aclaración ahí? Porque suele suceder, como la mayoría de estas funciones y distribuciones que estamos usando son de familia exponencial, son de tipo exponencial, por sus características que convergen, ¿verdad? Y están los parámetros definidos. Entonces, suele pasar que, que se nos simplifica mucho, ¿verdad? Lo que tenemos que ahí obtener como valor esperado cuando ya aplicamos la segunda derivada, porque algunos términos pues ya se cancelan, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces, queda claro, evidentemente esto no es intuitivo, ¿verdad? Los señores Kramer Rao que desarrollaron esto, pues duraron su rato para demostrar esto. No vamos a pretender aquí hacer esto, el término como tal intuitivo, pero lo que me interesa más es que estemos todos claros y claras de qué función tiene esto, de para qué estamos calculando esa cota inferior de Kramer Rao. ¿Alguien tiene dudas aquí? Como siempre, por favor, con toda honestidad, transparencia y demás. Por si acaso, como estoy presentando, no puedo ver mucho ahí ni el chat, ni si me están levantando las manos. Les agradezco que intervengan si tienen alguna duda o comentario. En la medida en que sea posible, pues. Profe, Sí, dime, Carlos.
Lo que pasa en ese caso es que al yo poner la cota o la cola, es que mi varianza no puede ser, es que no me queda tan claro. Mi varianza no puede ser, eh, mi varianza tiene que ser mayor o igual a ese límite, o cómo es que Exactamente, no. exactamente. Sí, Carlos, gracias por buscar aclarar esto aquí. Es así como decís. O sea, lo que yo puedo, el procedimiento sería el siguiente. Yo voy a calcular ese piso. O sea, esa cota inferior es lo que yo tengo por seguro que no va a ser, no es posible que algún estimador tenga menor varianza que ese valor. No va a ser posible. Este, lo cual, lo cual implica que en el mejor de los casos, la varianza de mi estimador T sea igual a esta cota. Entonces, si eso pasara, yo puedo decir dos cosas. Puede ser que venga alguien más con un cita tilde, ahora sí, para relacionarlo con la otra filmina, con un cita tilde y me diga, me da la misma varianza que el tuyo. O sea, ese no es el de mínima varianza. Y digo, no, sí. Sigue siendo de mínima, puede ser que ese tenga la misma y llegue al mínimo también. Pero no va a ser menor. Es imposible que sea menor que la varianza de mi estimador T. ¿Se entiende la idea ahí, Carlos, compañeros? Sí, mucho mejor, gracias. Perfecto. Entonces, si la varianza de un estimador insesgado es igual a la cota Graham-Rao, ese estimador, entonces, por lo que acabo de decir, es estimador insesgado de varianza mínima. Es decir, ya ahora podemos decir que es eficiente. Ya no es eficiente, relativamente eficiente, comparado con algún otro particular. No, es eficiente. Ah, es que depende, no, depende de nada. No depende de nada. No va a encontrar ningún otro que tenga varianza menor. Entonces, ejemplo. Tenemos una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, de una función de probabilidad Poisson. Aquí enfatizo que es una función de probabilidad porque es discreta, en este caso, ¿verdad? La Poisson. ¿Recuerdan todos para qué usábamos variables Poisson? O sea, qué tipo, ya lo habíamos conversado eso, ya. En varios lados, hace rato me vuelvo loco de que cuento las mismas cosas N veces. Ya habíamos hablado de para qué era una variable Poisson, o ya les habían comentado. ¿Qué se modela con esto? Profe, ¿lo Profe, podría decir usted? Es que la verdad, yo no recuerdo haber escuchado eso. Poisson, no, profe, ok. Sí, Carlos, dime. esa no era la que me ayudaba a mí, por ejemplo, para calcular como el promedio de ocurrencia de sucesos, ¿verdad? Sí, exacto. De sucesos. O sea, esto se usa para modelar eventos o sucesos, como acaba de decir Carlos, en el tiempo o en el espacio. Ejemplo de eso es el clásico, de hecho lo usan mucho los ingenieros y las ingenieras industriales en procesos de lo que llaman ahí optimización, ¿verdad? De operaciones. Por ejemplo, para decidir cuántos cajeros necesita un banco para atender el público que llega, porque voy a calcular la probabilidad de que lleguen X cantidad de personas en un espacio de tiempo. Y en función de eso, sí, los cajeros o las cajeras que tengo ahí atendiendo a la gente van a ser suficientes o no. También, por ejemplo, se modela la incidencia de enfermedades por hectárea en agricultura y temas de ese tipo. este, de ese tipo. Ahora estamos contando eventos, por eso es discreta, y se modela con este tipo de distribución Poisson. Ok, entonces, bueno, la función de probabilidad, en este caso, no densidad de probabilidad, es E a la menos lambda, lambda a la X entre X factorial. Esa es la función de probabilidad. Y los valores de X pueden ir desde ninguna persona llegó, ¿verdad? En ese lapso de tiempo, 1, 2, hasta
literalmente era eventualmente infinito. Por supuesto, ya cada una con su nivel de probabilidad asignado, ¿verdad? El valor esperado, que normalmente decimos es el promedio histórico, ¿verdad? En la práctica decimos, por ejemplo, en el caso de Poisson, aquí diríamos, si estuviéramos modelando esto, de cuántos clientes llegan en la próxima media hora a la sucursal del banco, este lambda representa cuánto han llegado históricamente en promedio cada media hora. 5 clientes, 6 clientes, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es el valor promedio histórico, el que usamos aquí para estimar, para calcular esa probabilidad. Y la particularidad en el caso de la Poisson es que la varianza de esa variable Poisson también es lambda. Entonces, sea t igual a x barra, un estimador de lambda. Entonces, pruebe que t, o sea, x barra, es un estimador insesgado de varianza mínima de lambda. Y ahora queda en sus manos. Compañeros, compañeras, por favor, ¿qué vamos a hacer para probar eso que nos están pidiendo? ¿Qué opiniones, qué recomendaciones tenemos? Sacarle el logaritmo a la función de densidad. Perfecto, Albert, correcto. Pero ahí te estás yendo directo ya a probar el tema de la varianza, ¿verdad? La cota inferior de Cramer-Rao, que lo vamos a hacer. Está muy bien. Pero ¿qué es la primera condición para hablar de eficiencia? Que sea insesgado. Exacto. Entonces empecemos por ahí. Esperanza de t es esperanza de x barra. Y esto ya, aquí lo sigo colocando para que ustedes digan, ya, por favor, ya no más, ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cómo vamos a probar esto? ¿Ya? Sacamos el coeficiente constante, 1 entre n, sumatoria de las esperanzas de las xy. Cada una de estas esperanzas de xy son lambda, n lambda, o sea, ahí probamos que efectivamente x barra es un estimador insesgado de lambda. Todo bien, entonces. Es insesgado. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? Entonces, la varianza de t, que primero buscamos la varianza del estimador que nos están sugiriendo. La varianza de x barra, la varianza de la sumatoria de xy entre n. Esto también ya ustedes están cansados y cansadas de escucharlo. Sale el coeficiente al cuadrado, 1 entre n al cuadrado, la sumatoria de las varianzas, que como acabamos de conversar, cada una es lambda también, entonces sería 1 entre n al cuadrado por n veces lambda, o sea, la varianza de x barra, la varianza de t, es lambda entre n. Muy bien, entonces ahora sí, lo que acaba de decir Albert, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la prueba de la cola inferior de Cramer-Rao. Entonces sacamos el logaritmo natural de la función de probabilidad. Como ustedes recuerdan, es e a la menos lambda. Entonces, bueno, el primer término quedaría menos lambda. Más, y era lambda a la x, perdón, multiplicado por lambda a la x. Entonces, aplicándole el logaritmo natural sería x por logaritmo natural de lambda. Menos, porque este x factorial estaba dividiendo. Entonces, menos logaritmo natural de x factorial. Ese sería el logaritmo natural de la función de probabilidad. ¿Puede volver a poner la función de densidad? Pero habla un toque. Claro que sí. Por favor. ¿Cómo no? Aquí está la función de densidad. E a la menos lambda, lambda a la x. Entonces veámoslo aquí directamente. Cuando yo aplico el logaritmo natural de la función de probabilidad, sería menos lambda, correcto, aquí, más, aquí está multiplicando, entonces más, baja el exponente, x veces logaritmo natural de lambda, divido entre x factorial, entonces menos logaritmo natural de x factorial. Me vuelvo acá, a esta parte, y aquí estamos, ¿verdad? ¿Correcto? Gracias. Buenísimo. Dice entonces, lo siguiente era, si recuerdan ustedes, la cota inferior de Cramer-Rao lo que nos decía es,
tome n veces, es el inverso de n veces el valor esperado de esa primera derivada de este logaritmo natural de la función de probabilidad elevado al cuadrado. Ojo que es el argumento elevado al cuadrado, no es todo el valor esperado elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí vamos entonces a calcular la derivada del logaritmo natural de la función de probabilidad. Es decir, la primera derivada de esto con respecto a ¿qué? ¿Alguien me ayuda aquí, por favor? No, ¿Perdón? con respecto a, de ahí es que no sé, me parece que es lambda, pero no ¿Sí? estoy tan seguro. Porque ese es el parámetro, ¿verdad, Carlos? Ese lambda es ese promedio estable, histórico, que yo puedo esperar de gente que llega cada media hora a la sucursal del banco. ¿Ok? Al final me va a interesar calcular escenarios, ¿verdad? Digamos que me da 5. Esos son los clientes que llegan cada media hora al banco. Pero me puede interesar calcular escenarios. Qué tan probable es que lleguen 8, que lleguen 7, etcétera. Y con función de eso ya ajustar la gente que tengo ahí en los cajeros atendiendo. Pero ya eso es como la aplicación del tema, ¿verdad? Entonces vamos a derivar esa función de probabilidad con respecto a lambda. Entonces aquí ustedes observan, ¿verdad? Menos lambda queda menos 1. Aquí, esto que es logaritmo natural de lambda, entonces es la derivada del logaritmo natural de lambda es 1 entre lambda, multiplicado por x, que queda por acá. Y aquí no hay lambda, es decir, ese término ya, pues es 0, ¿verdad? La derivada. Y entonces quedaría la esperanza de menos 1 más x entre lambda elevado al cuadrado. Aquí me interesa algo importante porque a veces en estos procedimientos, cuando ustedes ya los revisan con calma y además dicen, bueno, digamos que entiendo, y eso es importante distinguir estas cosas, ¿verdad? Entiendo lo que la persona que resolvió esta cosa está haciendo aquí. Pero eso es un tema, entender qué fue lo que se hizo. El otro tema donde normalmente se genera un poco ya de inquietud, ¿verdad? Es ¿por qué? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué hizo esta operación? ¿Verdad? Entonces, aquí les quiero decir, igual que les trataba de decir también con por ejemplo, para probar la esperanza de ese cuadrado, ¿verdad? Que ese cuadrado era un estimador insesgado de sigma cuadrado. Ahí también les traté de transmitir un poco como la lógica de por qué se introducen ciertos elementos o por qué estoy agrupando, creando ese tipo de argumentos sin alterar la ecuación con el fin de mostrar, por ejemplo, que eso tiene que ver con sigma cuadrado. En su momento ahí les decía que por eso se introducía mu en toda la ecuación, ¿verdad? Sin alterar el resultado. Aquí igualmente, sin alterar el resultado, por supuesto, se hace esto que ustedes ven en la segunda, aquí en esta segunda fila, pero antes de revisar si a todos nos hace sentido que esto es lo mismo que esto de aquí arriba, la pregunta primero es, ¿qué hago yo con esto que está acá? Entonces aquí quiero decirles que el valor esperado de cualquier argumento al cuadrado, típicamente lo tratamos de asociar con una varianza, ¿verdad? O sea, eso es un valor de un cuadrado. Al final es un cuadrado medio. La esperanza siempre es una media de algo, ¿verdad? Es una medida de posición. Entonces, cuando calculo la esperanza de X, es mu, es el valor hacia donde convergen la mayoría de los datos. Si calculo el valor esperado de X con respecto, la diferencia de X con respecto a su promedio, elevado al cuadrado, estoy obteniendo un cuadrado medio. Y recuerden que un cuadrado medio es exactamente el concepto de qué es una varianza. Es esa distancia cuadrática promedio con respecto al promedio. Entonces,
lo que necesito es, digamos, esto desde que veo que hay un valor esperado de un argumento elevado al cuadrado, lo que estoy tratando de construir, lo que debería tratar de construir es un cuadrado medio. Sin embargo, aquí tengo x entre lambda menos 1. Entonces eso no tiene esa forma todavía. Sin embargo, si se fijan acá, si yo manipulo esto, ¿verdad? Lo que hago es multiplicar esto por lambda, este argumento por lambda, quedaría x, donde multiplico este factor por lambda, y menos lambda acá, que es lo que vemos aquí abajo, x menos lambda. ¿Verdad? Y ya ahí estamos hablando de un valor esperado de cada una de las x con respecto a lambda. O sea, este es un cuadrado medio, es una varianza. Pero donde hago esa multiplicación de cada uno de estos factores por lambda, pues tengo que, para mantener la ecuación, tengo que sacar aquí 1 entre lambda al cuadrado de este valor esperado. ¿Por qué al cuadrado? Porque esto está elevado al cuadrado. Entonces quedaría 1 entre lambda al cuadrado por el valor esperado, o sea, este cuadrado medio, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, 1 entre lambda al cuadrado por la varianza de x. Ya sabemos que esta varianza de x es lambda. Por lo tanto, se cancela el cuadrado y quedaría 1 entre lambda como ese valor esperado del argumento al cuadrado. 1 entre lambda. ¿Preguntas, comentarios aquí? Ok, recuerden que no solo se enfoquen, por favor, en entender la lógica de cómo pasé de una fila a otra, sino también como, ajá, entendí por qué están haciendo esto. Dígame, por favor. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue que sacó el 1 entre lambda cuadrado? ¿Por qué saqué 1 entre lambda al cuadrado? Ok, sí. Aquí lo que decía Albert es, si te imaginas que aquí hay otro paréntesis antes del menos 1 más x entre lambda, yo multiplico todo esto por lambda para que me quede x menos su valor esperado, ¿verdad? Esta parte está bien. Pero donde yo introduzco un lambda a multiplicar este argumento, tengo que hacer lambda entre lambda para mantener la ecuación. Entonces lambda se distribuye aquí y genera este resultado, x menos lambda, el que está en el numerador. Pero estaba un lambda dividiendo, ¿verdad? También, porque tengo que multiplicar por 1, por supuesto, para no alterar la ecuación, ¿verdad? Entonces, ese 1 entre lambda que está acá también, sale de este argumento elevado al cuadrado. Bueno, lo que multiplica es un lambda, pero en forma de 1, digamos. Lambda Ajá, entre lambda y ahí lo parte en cada lado. ajá, porque si no, ya perderíamos la ecuación, ¿verdad, Albert? Exacto, Y el que le sobra, que no lo ocupa, lo saca al cuadrado. exacto, Porque está elevado exactamente. al cuadrado el parente, bueno, el cateto. Exacto, exactamente. Ok. Gracias por la aclaración también. Perfecto. Bueno, entonces eso es el paso previo ya a poder decir, ok, ahora sí, la cota inferior de Kramer-Rao sería 1, el inverso nos decía, ¿verdad? El inverso de n veces el valor esperado de esa primera derivada con respecto a zeta elevado al cuadrado. Entonces, esa derivada y todo ese procedimiento dio 1 entre lambda, como acabamos de ver, se multiplica por n, extremos por extremos, medios por medios, y queda lambda entre n como la cota inferior de Kramer-Rao. Y esta cota inferior, este piso, ¿verdad?, de cualquier varianza, cualquier estimador, es casualmente idéntica a la varianza de t, o sea, la varianza de x barra. Devolvámonos aquí. La varianza de x barra lambda entre n. Por lo tanto, probamos que x barra es un estimador insesgado, ya hemos probado que es insesgado también, de varianza mínima para lambda. Preguntas, comentarios. Profe, yo tengo una consulta ahí para que X barra sea un estimador insesgado de varianza mínima. En ese caso, la cota inferior de Kramer-Rao tiene que ser igual a la varianza, no precisamente, es lo que, o fue O, que en este o caso sea, curiosamente nos dio igual. lo que sabes, Carlos, por lo que definimos, ¿verdad? La cota inferior de Kramer-Rao no puede ser superada hacia abajo. Suena un poco raro, ¿verdad? No puede, nadie puede ser menos que la cota inferior de Kramer-Rao.
Entonces, lo que puede pasar, lo que podría pasar, es que la varianza de tu estimador dé mayor que esto. En ese caso, no podrías asegurar que sea eficiente. Podría ser eficiente relativamente con respecto a otro peor, pero no es eficiente, no es el mínimo, porque eventualmente vamos a encontrar otro que sí es igual a la cota inferior de Kramer-Rao. ¿Me expliqué con eso? No, no me quedó tan claro, profe, sinceramente. Ok, imagínate esto. Tenés un estimador, Carlos, cuya varianza dio, voy a decir cualquier tontera, dio lambda más epsilon, lambda más 1 entre n. Ok, ese tiene varianza mayor que la cota inferior de Kramer-Rao, ¿verdad? Entonces no podrías asegurar que es de varianza mínima. De hecho, bueno, puedes asegurar que no lo es, porque no llegó a la cota inferior de Kramer-Rao. Podría eventualmente haber otro estimador que sí tenga esa varianza que iguala la cota inferior de Kramer-Rao. Lo que no puede pasar es que sea lambda menos 1 entre n. ¿Sí me explico? Sí. Eso no puede pasar porque este es el piso. Por debajo de eso no puedes llegar. Lo que podría pasar también es que ese que te dio lambda más 1 entre n sí sea mejor que otro que dio lambda más 8 entre n. Que sea eficiente relativamente. Entiendo, sí. Exacto, a eso me refería. Perfecto. Ok, bueno, esto es entonces el concepto de eficiencia. Ok, entonces, algunas otras cosas que nos van a interesar aquí como definiciones particulares. Una es esta del MELI. Aquí nos encanta ponerle nombrecitos y términos a las cosas, pero eso es pura convención, que es el mejor estimador lineal insesgado. Entonces, como ustedes sospecharán, esto es un EIVM, pero que tenga forma lineal. Entonces, va a ser un cita techito, va a ser MELI de cita si satisface lo siguiente. Primero que tenga forma lineal, ¿verdad? Que la función sea lineal de las observaciones muestrales, x1 hasta xn. O sea, eso quiere decir que tenga la forma esta a1x1 más a2x2 hasta más anxn, donde estas ahí son constantes. La segunda condición es cita techito es un estimador insesgado de cita. Y luego que la varianza cita techito sea menor o igual que la varianza de cualquier otro estimador cita tilde. Entonces, esa condición B y C son exactamente las que ya inspeccionamos ahora en este último ejemplo. Y lo último que nos faltaría es asegurarnos que sea una función lineal de las observaciones muestrales, que es la primera que está arriba. Pregunta no, aquí dice X barra, por ejemplo, en ese último ejemplo que acabamos de ver de la Poisson, es MELI. ¿Por qué es MELI, compañeros? ¿Compañeras? ¿Alguien me puede ayudar? Entre varios. Porque es insesgada y de varianza mínima. Perfecto, Albert. ¿Y la A? ¿La condición A? No sé la verdad. ¿Cuál sería el AI en el caso del X barra? O sea, ¿cuál es el coeficiente que multiplica cada una de las observaciones? No sé, pero Alguien aquí que nos ayude, que nos la ayude a Albert ahí, que está prácticamente listo ya lo que nos dijo. ¿Cuál es ese coeficiente que multiplica cada una de las observaciones cuando las sumamos así? X1 más X2 más XN. ¿Cómo calculo X barra? No sean malos, compañeros. Vamos. Ayudemos. 1 sobre n. Gracias.
tal cual. 1 sobre n. Cada una de las observaciones las divido entre n y voy sumando todo. Eso es lo mismo que sumar todo y dividirlo entre n, ¿verdad? Excelente. Entonces X barra es MELI, cumple todas esas condiciones. Voy a comentarles, ¿verdad? Voy a comentarles. Sí, dime, Carlos. ¿Por qué era Meli? Es que se me fue el internet un toquecito y no le puedo escuchar. Es MELI porque la primera es que cada una de las observaciones vos la estás ponderando por 1 entre n, ¿correcto, Carlos? Esas son las A1, Yep. A2, AN, todas son 1 entre n. Ujú. Valores, las constantes estas, ¿verdad? B, la condición B es que acabamos de probar también que en el caso de la Poisson, por ejemplo, es un estimador insesgado de lambda, de ese parámetro poblacional, ¿verdad? Sí. Y que la varianza de X barra, o sea, ese cita techito, es igual a la cota inferior de Kramer-Rao, es decir, es eficiente. Ah, ok. Entonces X barra es MELI. Entonces, digamos, la particularidad, así para que nos quede tal vez ahí bien clarito, es que esto es un estimador insesgado de varianza mínima que tiene forma lineal. Eso es lo único que nos interesa con el tema del MELI. Profe, yo no entendí muy bien lo de 1 entre n. Porque vos haces esto, Albert, voy a devolverme un segundito aquí. Es que cuando vos tenés aquí la sumatoria de XY entre n, esto es lo mismo que decir X1 entre n más X2 entre n más X3 entre n más hasta XN entre n. Ahora sí. Perfecto. Ok, bueno, les iba a decir entonces que les voy a comentar esta tercera propiedad, en realidad, de los estimadores. Ahorita de forma muy conceptual, sin hacer ninguna demostración matemática. Todavía no estamos ahí, nos falta un par de lecciones. Pero les las comento una vez para que la tengan ahí en el mapa, por favor. Entonces, hablamos, nada más para tener siempre ahí lo más clarito posible, el mapa mental, ¿verdad? Tenemos dos propiedades que por el momento hemos buscado en los estimadores. La primera es entonces insesgamiento. O sea, yo quiero, cuando yo estimo cita, el parámetro poblacional, que cuando yo genere suficientes observaciones, estime sin sesgos, ¿verdad? Sin diferencias sistemáticas por la forma de cálculo en esta materia, por la forma de cálculo no tenga un sesgo para estimar cita. ¿Okay? Entonces era la primera propiedad que lo conversamos bastante el lunes pasado. La siguiente propiedad es la que terminamos de contar ahora, que es eficiencia, y eficiencia de forma muy resumida es lo que yo quisiera controlar en cuanto a la variabilidad, en cuanto al nerviosismo, si quieren ponerle así, ¿verdad? De qué tan estables son las estimaciones, diferentes estimaciones que hago. Que no haya resultados tan diferentes de una muestra a otra. Y eso lo controlo con la varianza de mi estimador. Si esa varianza es mínima, ¿verdad? Por lo que demuestro ahí con la cota de Kramer-Rao, entonces estoy asegurándome que voy a hacer estimaciones bien dirigidas, sin sesgo y bastante estables de una muestra a otra. Por eso es lo que estamos haciendo en este curso, ¿verdad, compañeros? Estamos construyendo los cimientos de la casita que necesitamos, en la que vamos a andar paseando y jugando y haciendo de todo en econometría, ¿verdad? Esta es la base metodológica, estadística, sobre la cual se construye todo lo que ustedes se van a divertir haciendo mediciones en economía. Entonces, cuando hacemos mediciones y hacemos estimaciones en econometría, necesitamos que esas funciones que vamos a usar para estimar nuestros parámetros tengan primero esas dos características, sean insesgadas y sean eficientes. Ok,
Y la tercera, entonces habiendo ordenado un poquito el mapa mental aquí, la tercera propiedad es esta que dice suficiencia. Y eso es un indicador que inclusive sí, es un poco distinto a la eficiencia en el sentido de que yo puedo ser eficiente en lo que ya hablamos, pero puede ser que yo no use toda la información de la muestra. Y lo que se quiere aquí es que tengamos un estimador, una función que tenga que resuma la mayor cantidad de información posible en la muestra. Y para eso debería usar todas las observaciones que están en la muestra. Vean ahí la aclaración. X barra es suficiente. ¿Por qué? Porque X barra se calcula con todas las observaciones. X1, X2 hasta XN. ¿Por qué dice que la mediana no, compañeros, compañeras? ¿Qué dirían ustedes? Porque solo usa él o los del medio, depende si es par o impar. Exacto. Perfecto, gracias, Albert. La mediana solamente le interesa el valor central para ver cuál es el valor que divide la muestra en 50-50, si es impar, ¿verdad? O si es par la cantidad de observaciones, entonces utiliza los dos del medio para construir un promedio de esos dos. ¿Le interesa qué pasa en los extremos? No, esa es justamente la ventaja de la mediana. Lo usamos en escenarios, ¿verdad? Espero que les hayan enseñado eso en datos estadísticos. Lo usamos en escenarios donde sospechamos o tenemos evidencia de que hay valores extremos que están afectando la información. Entonces, eso quiere decir que la mediana, por definición, no es suficiente. X barra sí. Ok. Preguntas, comentarios hasta acá. No va a terminar la clase aquí ahorita, ya les muestro la siguiente presentación. Pero antes de seguir con esa, me interesa que me digan si estamos claros. No news, good news, como dice. Profe, Sí, dime, Carlos. la moda tampoco es un factor, No, exactamente. Tampoco es suficiente. Muy ok. bien. Muy bien. Aunque también hay que considerar que la moda en realidad está un poco más lejos de lo que nos interesa ahora. Porque la moda, de hecho, uno suele decir, ¿verdad?, que es una característica de una distribución que tiene muy pocos valores posibles, ¿verdad? O sea, casi siempre de Perfecto. cualitativas, ¿verdad? O de discretas que tienen, no sé, es decir, el número de hijos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya si hay, entre más tendés a continuidad, que es la mayoría de los escenarios que manejamos acá, pues no hace mucho sentido pensar, pensar en usar la moda, ¿correcto, Carlos? Muy bien. Perfecto. Ok, bueno, no hay más comentarios por el momento, entonces vamos a irnos al escenario, a los escenarios, compañeros y compañeras, en los que tenemos tamaños de muestra más grandes. Y varios de ustedes, el lunes pasado, cuando estuvimos resolviendo algunas de las cuestiones que teníamos ahí en la pizarra, de aplicaciones, ejemplos, comentaron, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema del insesgamiento? Por ejemplo, ¿se acuerdan que calculamos un sesgo, ¿verdad?, de uno de los estimadores de estos que definimos? Si no recuerdo mal, era como menos mu entre n más 1. Y decíamos, o ustedes me decían, ¿verdad? Bueno, es que eso sí afecta si la muestra es pequeña, pero si la muestra es grande, pareciera que no debería afectar ese sesgo. Entonces, en esa lógica, exactamente en esa lógica, la pregunta de ¿qué pasa con estas propiedades que hablamos ahora cuando el tamaño de muestra aumenta? Por eso el subtítulo de esta presentación se llama propiedades asintóticas, ¿verdad? O sea, aquí nos va a interesar mucho, mucho la idea de convergencia, hacia dónde convergen, ¿verdad?
Entonces vamos a empezar por acá. ¿A qué nos referimos con insesgamiento asintótico? Básicamente es cuando la forma de la distribución se va cada vez más pareciendo a otra distribución. Entonces a esa se le llama la distribución asintótica o límite del estimador. Ustedes ya vieron un caso de eso, de hecho por eso coloqué aquí de nuevo, ¿verdad? Recordando aquel ejemplito de lo que trabajamos en R, hoy hace 8, hace una semana, en la que simulamos qué pasa a partir de una distribución exponencial o de densidad exponencial, que por cierto tiene estas formas, como esto que ustedes ven acá, y ojo, lambda igual a 0,2 teníamos en nuestro caso, ¿verdad? O sea, más acostada todavía, lejos de ser simétrica. Aquí, dependiendo del valor de lambda, así se va variando un poco la forma de la densidad. Entonces, aquí ustedes parten de densidades exponenciales y sin embargo, la distribución de X barra, la densidad de los promedios, tiende a ser normal, ¿verdad? O converge a normal. ¿Profe? Sí. Entonces, con esto quiere decir como con la T-Student que conforme usted lo tiene infinito, ella es insesgada asintóticamente a la normal, porque tienen como los mismos parámetros. Excelente, Albert, así es. De hecho es normal estándar, ¿verdad? Pero buenísimo. Ese es tal cual el concepto. Entonces, X es exponencial, lejos de ser simétrica, X barra podrá ser normal. Bueno, ya vimos que sí, ¿verdad? Así, muy empíricamente, ¿verdad? Profe, Sí, dime, por favor, Carlos. ¿qué significaba lambda? Es que se me olvidó. Lambda es el parámetro que define, ¿verdad?, la forma de esa función. Es como el parámetro de la densidad exponencial. Si recuerdan ustedes, la densidad exponencial es e a la menos x entre lambda. Profe, ¿y Sí. por qué el límite del estimador? Porque es a lo más que puede llegar. No, el límite del estimador quiere decir cómo se comporta la densidad, o sea, la distribución, los histogramas, ¿verdad? Si lo ves así, Albert, compañeros. Si yo, de hecho, por eso lo hice así, ese código de R, para que lo viéramos así. Si yo simplemente genero muestras aleatorias, ¿verdad?, y tomo promedios de esas muestras aleatorias de una densidad exponencial con un parámetro más agresivo todavía que esta anaranjada que ustedes ven aquí. Entonces, no es nada simétrica esa distribución. Pero calculo los promedios y grafico el histograma, que es la distribución de frecuencias en forma gráfica, ¿correcto, Albert? Grafico eso y lo que observo, lo que ustedes vieron ahí en vivo y a todo color, lo pueden correr y por favor córranlo, intenten correrlo en sus propias máquinas y van a ver. Entonces ahí veíamos cómo eso se va apareciendo, va convergiendo a una distribución normal. ¿Y por qué el límite? Porque es entre más aumento el tamaño de muestra, más fino, más precisa es esa convergencia a una distribución normal. ¿Ok? Ok, profe, más o menos, pero sí, está bien. O sea, lo que te digo, Albert, voy a tratar de ser más concreto. Vos tenés ahí, ¿te acuerdas? Sí, o sea, me precisa mucho también que me digan si se entendió lo que estaba haciendo ahí con R esa vez. Estoy sacando, imagínate, tengo una gran olla, ¿verdad?, de literalmente infinita cantidad de valores posibles de una densidad exponencial con parámetro lambda igual 0,2. ¿Qué quiere decir eso? Lambda igual 0,2. Que el tiempo promedio en que se falla un circuito electrónico ahí en Intel es 5 minutos. 1 entre 0,2. ¿Okay? Entonces ahora voy a tomar, y ya sé que esa densidad no es simétrica,
es totalmente asimétrica, la de los tiempos para fallar, ¿verdad? Entonces ahora voy a tomar muestras aleatorias de esos tiempos como si existieran de verdad, ¿verdad? Como si existieran una población de observaciones de circuitos que los probé hasta que fallaron. Entonces tomé muestras aleatorias. ¿Cuántos? 40 circuitos cada una de esas muestras. 40, otros 40, otros 40, otros 40. ¿Cuántas muestras de ese tipo? 1000. 1000 muestras de ese tipo. Cada uno de 40 observaciones. Y calculé el promedio. En una muestra, el promedio de cuánto duraron esos circuitos para fallar dio 3,40 y resto. En otra 6,1, en otra 6,8, en otra 5,09, etcétera. Se distribuyeron en un rango entre 3 y resto y 6 y resto. Hasta ahí vamos todo bastante mundano, ¿verdad? No hay nada extraño. ¿Estamos bien? Hola, hola. ¿Todo bien? Pero es que se me está pegando el internet, pero ahí voy, ahí voy. Ok. Entonces, bueno, en todo caso, si no, ahí te queda grabado. Espero que ahí quede más claro. O el lunes igual lo podemos conversar. Pero entonces, tengo esas tamaño 40, 1000 muestras de tamaño 40. Genero la distribución de frecuencias, el histograma, con esas observaciones, con esos promedios, que empiezan 3 y resto y terminan 6 y resto. Y la mayoría de las observaciones están cerca de 5. 5 era, de hecho, la media real de todos esos promedios dio 5,03 en el R que corrimos. Que está muy cerca, decíamos, de 5, que era el valor teórico con el que se generaron esas observaciones. Entonces, si había una convergencia ahí hacia el 5, y además la forma era bastante simétrica, bastante simétrica, o sea, se parecía bastante a una distribución normal. Probamos si efectivamente yo podía calcular con probabilidades normales las probabilidades reales que observé y también se cumplió. Entre más, entonces tu pregunta era, ¿y por qué se llama límite del estimador? Porque entre más aumento yo el tamaño de muestra, o sea, no hubiera tomado n igual 40 en ese caso, sino 50 o 60 o más, entre más aumento el tamaño de muestra, más precisa es la convergencia a normal. Por eso, entonces es como límites porque es como lo máximo que puede aspirar, tipo, Ajá, él exacto. llega. Si haces n infinito, va a ser perfectamente normal. Exacto. Es el concepto del límite, ¿verdad? Sí, eso, bro. Excelente. Bueno, entonces, insesgamiento asintótico. Ahora, entonces vean que aquí ahora ya vamos a hablar de justamente lo que ustedes planteaban el lunes pasado de forma muy intuitiva. O sea, a ustedes mismos se les ocurrió sin que nadie les haya dicho que eso es algo a considerar. Entonces decimos que un estimador cita-techito es asintóticamente insesgado si cumple. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de que es insesgado si la esperanza cita-techito es cita? Es un término generales. Pero si no lo fuera, en todo caso, aunque lo sea o no lo sea, yo puedo evaluar esa misma declaración en el límite. Puedo hacer el límite cuando n tiende a infinito de ese estimador que está basado en una muestra tamaño n, y cuando esta esperanza en el límite tiende a cita, puedo hablar de que es asintóticamente insesgado. Por ejemplo, de hecho, por ahí alguien me preguntaba, ¿verdad? Cuando calculábamos, ¿se acuerdan que yo les explicaba cómo calculo la varianza en el caso de cuando tengo datos agrupados? ¿Verdad? Entonces, de hecho, por ahí alguno de ustedes me decía, si divido solo entre n, ¿verdad? O lo pondero todo con 1 entre n, pues probablemente no me va a coincidir con exactamente el valor de la varianza muestral. Bueno, entonces esto es un estimador también.
de sigma cuadrado, este que tenemos acá. 1 entre n por la suma de cuadrados de x con respecto al promedio muestral, ¿verdad? Entonces xy menos x barra al cuadrado. Esto es un sigma cuadrado sub n techito, o sea, un estimador de sigma cuadrado. ¿Es exactamente igual a s cuadrado esto? No. ¿Por qué? Porque ese cuadrado es xy menos x barra al cuadrado entre n menos 1. Entonces ya habíamos probado, compañeros y compañeras, ya habíamos probado que ese cuadrado sí es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Eso lo probamos también el lunes pasado otra vez. Entonces aquí no lo vamos a volver a contar, ya eso ustedes lo saben. Pero entonces, dado que esto no es igual a ese cuadrado, entonces sabemos ya de antemano que es un estimador sesgado, ¿verdad? Para tamaños de muestra pequeños. ¿Por qué? Porque tiene este factor ahí multiplicándolo, ¿verdad? n-1 entre n. ¿Por qué eso? Porque esto sería prácticamente esto que está acá es igual a s cuadrado multiplicado por n entre n-1. ¿Verdad? Entonces, en realidad, lo que tengo aquí es el límite de este valor esperado de sigma cuadrado sub n techito es el límite de cuando n tiende a infinito de n-1 entre n. Este es el factor del sesgo que está ahí, ¿verdad? Por sigma cuadrado, y esto tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, ese límite es sigma cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que sigma cuadrado sub n techito es asintóticamente insesgado de sigma cuadrado. Preguntas, comentarios ahí. ¿Okay? El siguiente concepto que nos interesa acá es el de consistencia asintótica. Esto ya ustedes lo habían visto por ahí, si no recuerdo mal, ¿verdad? Habíamos hablado de del teorema de Chebyshev en algún momento, ¿verdad? Que también hablábamos de la distancia que hay entre zeta, techito y zeta, ¿verdad? Que va a ser menor que un épsilon. Entonces aquí decimos que convergencia, esta consistencia asintótica, que por cierto es la cuarta y última propiedad, y esta propiedad siempre se va a referir a los escenarios de convergencia, ¿verdad? O sea, de muestras grandes. Y hablamos de entonces que zeta techito sub n converge en probabilidad a zeta, ¿verdad? O sea, si va a converger en probabilidad a zeta si el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de que zeta techito sub n esté entre zeta menos épsilon y zeta más épsilon es igual a 1. Donde este épsilon es cualquier número positivo arbitrariamente pequeño. O sea, es mayor que 0, no va a ser 0, por eso estamos hablando de la consistencia asintótica, ¿verdad? Pero podría ser prácticamente equivalente a 0. Es tan pequeño como ustedes quieran. Entonces, que zeta techito sub n esté a una distancia de épsilon de zeta, más o menos, en otras palabras, esa probabilidad sea igual a 1. Entonces, para entender un poquito más, sí, dime, Albert. Adelante, Uno lo ve Albert. así, confianza es. ¿Cómo? Y cuando lo ve así, en esa desigualdad parece como un intervalo de confianza casi. Sí, no, de hecho, tenés toda la razón, Albert, sí, es la misma noción prácticamente, es la misma noción. Pero sí, eso lo retomo ahí más adelante cuando hablemos de eso, pero perfecto, tenés toda la razón. Este gráfico que estamos viendo acá, ¿cómo lo interpretarán? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se parece eso?
Aquí esto es, ¿verdad? Momento del batazo informado, queridos compañeros y compañeras. O sea, opinemos con la información que tenemos hasta el momento. No hay respuestas correctas. No, es que más, cuando se hacen más intentos, la estimación de P se acerca a un 0.5. Excelente, gracias Marín, exactamente. De hecho, siempre cuento esta misma historia, ¿verdad? Algunos ya la escucharon. Esto es, ¿verdad? Si nos imaginamos, aquí yo les pregunto, lanzo una moneda. Lanzo una moneda, escudo corona, ¿verdad? Dos posibles resultados. Y pregunto aquí, a ver, ¿quién levanta la mano que no esté de acuerdo que la probabilidad de que salga escudo es 50%? El que no esté de acuerdo, que nos contradiga, por favor. Supongo que todos estamos de acuerdo entonces que es 50%. Entonces, si todos estamos de acuerdo y todos firmaríamos eso, yo les pregunto. Entonces voy a irme aquí al pretil, ¿verdad? Ahí en la U. Y voy a lanzar esa moneda 10 veces. ¿Quién de ustedes apuesta? Yo me gano 2,000 colones si no sale 5 veces escudo. Y ustedes se ganan 1,000 colones si sale exactamente 5 veces escudo. ¿Quiénes apuestan? O sea, ustedes le están apostando a los 5 escudos y yo a cualquier otro resultado. ¿Quiénes apuestan? Por nuestro ensalado que le salen 0 escudos en los 10 lanzamientos. 0 escudos. Sí, gano yo. Vos solo ganás con 5. Sí. Sí, por eso, no es tan salado que le salen 0. Ah, sí, puede ser. Eso puede pasar. Entonces, pero no veo la mano levantada. ¿No fue que me dijeron que eso es 50%? Profe, ¿Sí? ¿me oye? Sí, don Denis, adelante. Sí, es que la probabilidad va disminuyendo a medida que va avanzando en los lanzamientos. Entonces la Oh, probabilidad de que salgan cada vez más, o sea, bueno, si la probabilidad es dependiente, cada vez menos la probabilidad de que te salga un escudo. o sea, ¿cómo te interpreto bien, Denis? Que lo que decís es, yo lanzo la moneda y ya cuando va pasando, no sé, 5 o 6 lanzamientos, cada vez va a ser menos la probabilidad de cada tiro que salga escudo otra vez. Ajá, bueno, no, perdón. Eso si fuera seguido, si tuvieran que salir seguidos. Ajá, ok. Pero, o sea, ¿están de acuerdo conmigo? Intuitivamente, ustedes me dijeron, o sea, nadie levantó la mano aquí para decir, no, no estamos de acuerdo que es 50%. Todos dijeron que es la probabilidad de que salga un escudo 50%. Entonces, si están de acuerdo con eso, pues la mitad de 10 es 5. Entonces, ahora, ¿por qué no veo a nadie apostando? No, porque es cuando hacen muchos intentos. Al inicio puede que le salgan 20 escudos seguidos, o sea, es poco probable, pero puede que le salgan 20 escudos seguidos y ya no. Exacto, entonces lo que dice Albert es, de hecho, esto es una simulación, que ahí está, ustedes pueden ver ese gráfico en el libro de Mendenhall, ¿verdad? Una simulación de cuál hubiera sido la proporción estimada en la población si utilizo muestras de tamaño, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, y vean, hablando de nerviosismo, ¿verdad? De cómo varían las estimaciones en esos primeros rangos. Hasta que va llegando como a 150, empieza a estabilizarse.
¿verdad? Y ya prácticamente más continuamente sobre el 0.5, a partir de 600. Imagínense lo que vamos a gastar la tarde ahí tirando la moneda. O sea, si ustedes son consecuentes con esta simulación, me dirían, yo apuesto, si tiramos 600 veces la moneda, si no, no apuesto la mitad. Pero aún ahí, aún con 600 tiros, no es exacto, ¿verdad? ¿Dónde va a ser exacto? En infinito. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de un épsilon muy pequeño, ¿verdad? Una diferencia muy pequeña con respecto al verdadero valor de zeta. Y eso es lo que está dicho acá, ¿verdad? Ya cuando tiende a infinito, pues esa probabilidad de que sea prácticamente nula la diferencia con respecto al verdadero valor de zeta es igual a 1. Ese es el concepto de consistencia, ¿verdad? Queremos entonces que entre más grande sea la muestra, menor se haga. ¿Qué cosas? ¿Cuáles dos cosas que son las que nos introducen diferencias con respecto al promedio poblacional? Otra vez aquí, ayúdenme por favor a recordar esas dos fuentes de diferencias. La varianza Sí, señor, perfecto. y la media, ¿no? ¿Cómo la media? ¿Cómo? O sea, la varianza es una de las razones por las cuales se presentan diferentes resultados entre diferentes muestras, ¿verdad? Entre más grande es la muestra, menos diferencias hay en esos resultados. Entonces vos me decís, una fuente de diferencia con respecto al verdadero valor poblacional es la varianza. Buenísimo. ¿Y qué era la otra posible fuente de por qué podía haber diferencias? Recuerdan que decíamos, perdón, dale, Carlos. ¿Tiene que ver algo relacionado con los errores de estimación, profe? No. ¿En qué sentido? ¿A qué te referís con errores de estimación? Y no sé, como y no sé, como error de muestreo o alguna cosa así parecida. El error de muestreo, ¿cómo lo descomponíamos? O sea, esas diferencias totales entre el verdadero valor de zeta y lo que estoy estimando. Alguien que nos ayude aquí, a Carlos. ¿No era lo de variabilidad más sesgo o algo así? Así es, exacto, Albert. El sesgo es la otra posible fuente. ¿Por qué? ¿Recuerdan que decíamos? Si tengo un sesgo, por más que le meta, ¿verdad? Si tengo un sesgo, y por más que le meta más muestra, en algunos casos, dependiendo cómo esté definido ese sesgo, ¿verdad? En algunos casos no me voy a acercar, siempre voy a estar, decíamos, por ejemplo, imagínense que yo quería estimar este salario promedio por hora que ganan las empleadas domésticas en el país, en Costa Rica, y porque me queda más fácil, solo tengo gente aquí en el GAM, ¿verdad? En el Gran Área Metropolitana para levantar esa muestra, pues solo pregunto aquí en el GAM. Entonces, por más que yo aumente el tamaño de muestra, ¿verdad? Puede ser que la varianza sí, ¿verdad? Se hace cada vez más estable la estimación. Pero siempre, por más que aumente el tamaño de muestra, ese promedio es superior, voy a suponer eso aquí ahorita, digamos, pero es superior al que se paga en el área rural. Pues siempre va a tener un sesgo, que es la otra fuente de por qué no estoy estimando con exactitud el verdadero valor poblacional. Entonces, aparentemente, la consistencia, lo que me interesa es controlar esas dos cosas. Como dijo Álvaro ahorita, el sesgo y la varianza. Entonces, para eso, volvemos a esta idea de la consistencia con el error cuadrático medio. Entonces, una condición suficiente, un estimador consistente de zeta
es zeta techito sub n, es un estimador consistente de zeta. Si la probabilidad, esto que dice P-lim es la probabilidad límite, ¿qué es esto? Que acabamos de ver. Esto es una límite de la probabilidad, o probabilidad límite. Si la probabilidad límite de zeta techito sub n es zeta, si converge a zeta. Entonces, una condición suficiente para que zeta techito sub n sea un estimador consistente de zeta es que zeta techito sub n sea un estimador asintóticamente insesgado de zeta y que su varianza sea cero asintóticamente. Entonces, noten aquí, en todo esto que escribí por ahí, esto es el insesgamiento y esta es la varianza mínima, o cero prácticamente en realidad. Entonces, lo que estamos probando aquí es esta... ¿Profe? Sí, dime. ¿Será que puede volver a explicar esa filmina un toque? Es que como que me perdí, la verdad. Sí. Lo que decimos es que tu zeta techito sub n, es decir, x barra, por ejemplo, es un estimador consistente de zeta o de mu, en el caso de x barra, si la probabilidad límite de este zeta techito sub n es igual a zeta. O sea, si ese x barra converge, en el sentido de lo que veíamos del grafiquito, ¿verdad? Si converge a zeta. Okay, entonces, una condición suficiente para que, pues, ¿cómo probamos eso? Eso es lo que nos dicen aquí. Una condición suficiente para que zeta techito sub n sea un estimador consistente de zeta es que ese zeta techito sub n, nuestro estimador, tenga dos propiedades. Sea asintóticamente insesgado de zeta y que su varianza sea cero asintóticamente. O sea, no tenga sesgo y ya no tenga varianza en el límite. La varianza también sea cero. O sea, prácticamente entonces que sea igual a zeta, en otras palabras. Pero que no tenga sesgo ni varianza, pero tendidos en el infinito, pues. Exacto. En todo caso, ¿de cuándo tengo infinito? Nunca, pero que tendencialmente en el límite podamos probar que va tendiendo a cero ambos componentes. Se va haciendo cada vez más pequeño conforme aumenta el tamaño de muestra. Eso es consistencia, ¿verdad? Que es lo que veíamos en el gráfico. Cada vez aumento es cero exactamente, ¿no? Porque no estoy en infinito y no llegaré a infinito porque es virtualmente imposible. Pero va tendiendo a cero. El sesgo y la varianza. Entonces, ¿cómo probamos eso matemáticamente? No solo empíricamente, como en ese gráfico. Bueno, ahí tenemos nuestra diferencia, ¿verdad? Zeta menos epsilon, lo que veían ahora, esa probabilidad, ¿verdad? Que esté a más menos epsilon, la distancia con respecto a zeta. Aquí vamos a expresar eso entonces como zeta techito sub n menos zeta al cuadrado es menor o igual que epsilon al cuadrado. Aquí nada más pasamos el epsilon al otro lado y al restar aquí el zeta techito sub n, o sea, esta distancia al cuadrado debe ser menor que el epsilon al cuadrado. Y esta es, por Chebyshev, como habíamos visto, 1 menos, es al menos tan grande esta probabilidad que 1 menos el valor esperado de ese argumento acá, elevado al cuadrado, entre epsilon al cuadrado. Okay, tomando el límite a ambos lados, o sea, el límite de esta parte, a ver, el límite de este valor esperado es igual, este que está acá, de zeta techito sub n menos zeta al cuadrado. Esta diferencia, como ya ustedes mencionaron ahora, ¿verdad? Creo que Carlos lo decía ahora, es, o sea, la diferencia entre el estimador, entre lo que se estimó el verdadero valor poblacional, es el error de muestreo total. Ahora lo dijo Carlos. Y ese error de muestreo, por lo que hablamos la vez pasada en error cuadrático medio, ¿verdad? Se descompone, lo probamos eso, entre un componente de varianza, o sea, el límite de la varianza zeta techito sub n,
Y el sesgo está acá. Entonces, esto lo estamos abriendo, ese valor esperado entre esas dos cosas. Esto tiene que dar 0. ¿Verdad? Esto tiene que dar 0. ¿Por qué tiene que dar 0? ¿Verdad? Para que esto dé 1, que es lo que nos decía este enunciado. Esto tiene que dar 1. Entonces, para que eso dé 1, pues la única forma es que este factor de acá dé 0. Y este error de muestreo se descompone en esas dos cosas. Entonces necesitamos que ambos factores, la varianza y el sesgo, sean 0 para que se cumpla ese enunciado o ese teorema que se decía antes. O sea, en otras palabras, dado que eso es el error cuadrático medio, decimos que zeta techito sub n converge en probabilidad a zeta si el límite, cuando n tiende a infinito, del error cuadrático medio de zeta techito sub n es igual a 0. En otras palabras más sencillas, más mundanas, si quiero probar que un estimador tiene este comportamiento, lo que tengo que hacer es probar que ambos componentes, varianza del estimador y el sesgo del estimador, tiendan a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Y por qué me interesa esto? Porque ese es básicamente el comportamiento cuando yo digo, ok, vía tamaño de muestra, yo puedo controlar, hacer entonces de esta forma estimaciones muy precisas. Que por supuesto me interesa, digamos, por ejemplo, si me interesa estimar el salario promedio de las empleadas domésticas. Ok, entonces, estimadores consistentes en error cuadrático medio, diríamos que todos los estimadores con límite, cuando n tiende a infinito, el error cuadrático medio de zeta techito sub n, igual a 0, o sea, los que cumplen esa propiedad que acabamos de decir, son consistentes en error cuadrático medio. Ejemplo, vamos a tener una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, de una función f de x con esperanza de x igual a mu y varianza de x igual a sigma cuadrado. Es este T2 que habíamos establecido, definido el lunes pasado, perdón, que es 1 entre n más 1 por la sumatoria de las xy. Este es consistente de mu. Entonces tengo que calcular varianza y sesgo, ¿verdad? Ya el sesgo lo habíamos calculado. Ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí por aquí aparece otra vez. La varianza sería ahora 1 entre n más 1 al cuadrado, sale, ¿verdad? Por la varianza de la sumatoria de las xy. O sea, sería n por sigma cuadrado entre n más 1 al cuadrado. Y además tenemos el sesgo menos mu entre n más 1. Entonces la pregunta es, desde aquí les hago la pregunta, ¿qué pasa cuando tomamos el límite de esta varianza y el límite de este sesgo? ¿Qué me dirían? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con este término, este término cuando n tiende a infinito? La varianza. Compañeros, compañeras, vamos, ayúdenme. Profe, en el chat les respondieron. En el chat me respondieron, buenísimo, vamos a ver el chat. Ambos tienden a 0, dice Enrique, muchas gracias, perfecto. Así es, tal cual. Vean, este n está elevado a la 1, este n, si uno desarrolla el binomio, quedaría un n al cuadrado, o sea, aquí grado superior en el denominador, esto tendería a 0, perdón. Sí, a 0, ajá, a 0 esto, y
En este caso, menos mu entre n más 1, aquí pues n a la 0 arriba, ¿verdad? N a la 1 abajo, entonces también sería 0. Es decir, ambos tienden a 0. Entonces, aquí tienen eso más desarrolladito, más formal, pero es básicamente eso que acabamos de decir, ¿verdad? Porque el sesgo es al cuadrado, por cierto, ¿verdad? Eso omití decirlo ahora. En el error cuadrático medio el sesgo es al cuadrado. Pero bueno, es el mismo resultado. Después nos va a interesar entonces esa consistencia asintótica, también algunas relaciones aquí entre, sobre todo lo que tiene que ver con estas combinaciones lineales, ¿verdad? Esa probabilidad en el límite, como la que acabamos de hablar, cuando tenemos una suma de dos estimadores, A1 por cita 1 techito más A2 por cita 2 techito. Ahí en algunos casos podríamos tener este tipo de situaciones y ahí tendríamos entonces que esto es igual a A1 por la probabilidad en el límite de cita 1 techito más A2 por la probabilidad en el límite de cita 2 techito. O sea que esto se le aplican propiedades muy similares a lo que veíamos con los valores esperados de combinaciones de variables aleatorias. Aquí son de estimadores. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Aplica algo similar en el caso del producto de dos estimadores, cita 1 techito por cita 2 techito, donde va a ser entonces el producto de los PELIM, ¿verdad? Los probabilidad límite. Y algo muy similar también en el caso de un cociente de estimadores. Si queremos, bueno, en el caso obviamente de que ese PELIM de cita techito 2 no sea igual a 0. Para que no se indefina. Y este teorema de Slotsky, aquí podemos pensar en lo siguiente. Yo tengo una función, no es mucho decir eso en el caso de lo que trabajamos nosotros, pero sí en nuestra empresa que les decía, ¿verdad? En la que fundamos este startup, es común que trabajemos en casos de elasticidad-precio para compañías. Entonces tratamos de estimar algo similar a una función de demanda con la muestra de información que tenemos, con las observaciones de la muestra aleatoria. Permítanme ver aquí, creo que alguien se está uniendo. Pues, a ver si lo logramos. Está entrando Carlos, ok. Así les decía, las funciones estas de demanda o de elasticidad, en esos casos, esa muestra aleatoria nos sirve para tener una, sí, una función que estima una función de demanda en la población. O sea, yo no tengo todas las observaciones, por ejemplo, ¿verdad? Hace poco estábamos estimando la elasticidad de un portafolio de una cadena de comidas rápidas. Yo no tengo todas las observaciones de todos los consumidores en todos los restaurantes, puntos de venta, etcétera, de toda la historia. Lo que tengo es una muestra. Y con esa muestra puedo estimar con diferentes puntos esa función, cómo se comporta, ¿verdad? Qué tan elástica es en cada uno de los puntos de precio. Y con esa función de demanda simulada, yo estoy estimando, a partir de esas observaciones muestrales, estoy estimando la función de demanda poblacional. Entonces, lo que dice aquí el teorema Slotsky es que si yo tengo un estimador, cita techito sub n de cita, ¿verdad? O sea, si ese es consistente asintóticamente, eso es lo que dice acá, y tengo una función, ¿verdad?, que usa ese estimador, o sea, un estimador del precio, por ejemplo, entonces la probabilidad en límite de esa función estimada a partir de mi estimador también converge a la función de demanda, en este caso poblacional. O sea, en otras palabras, no solo un estimador
tiende o converge a un valor poblacional, sino que la forma de una función, de una G de citas techito sub n, tiene un comportamiento que converge al comportamiento de la población. Un poco abstracto eso, pero eso también es pues parte de ese fundamento teórico sobre el cual hacemos estimaciones muy concretas como para esta gente de esa cadena de comida rápida para tomar sus decisiones de precio. Ejemplo de esto aquí, un par de ejemplos. Tenemos si X1, X2 hasta Xn es una muestra aleatoria de una normal, una distribución normal con parámetros zeta y varianza, bueno, media zeta, varianza 1. Entonces, si definimos este zeta techito sub 1, o sea, el primer estimador igual a X barra, y zeta techito sub 2, aquí muy creativamente lo que estamos diciendo es un medio de X1 más 1 entre 2n por el resto de las observaciones, ¿verdad? O sea, igual a 2 hasta n de las xy. Entonces tendríamos que la probabilidad en el límite de zeta techito 1 es zeta. Ya que sabemos que la esperanza de X barra de este primer estimador es zeta. Y que la varianza, el límite de la varianza es 0. Ustedes recuerdan aquí, va a ser entonces, ¿verdad? 1 entre n. La varianza, y cuando esto tiende a infinito, entonces sería 0. Entonces, Pelim, aquí en esta, demostraría que zeta techito sub 1, X barra, es consistente asintóticamente. En cambio, en el zeta techito 2, lo que tendríamos es que es un medio, ¿verdad? Por la probabilidad en el límite de X1, porque así está definido esto, ¿verdad? Más un medio por la probabilidad en el límite de, y aquí es X barra, es que aquí lo que dejamos es sumatoria de igual a 2 hasta n de las xy entre n, eso dejamos aquí adentro, ¿verdad? Y eso sería igual a decir X barra, como si fuera de igual a 1 hasta n, ¿verdad? X barra, nada más que le resto entonces la primera observación, menos X1 entre n, para que sea igual a esto entre n, ¿verdad? Entonces tendría esto y aplico esas propiedades que veíamos en la diapositiva anterior. Un medio de X1, porque la probabilidad en el límite de la primera observación, pues, aunque usted tome 1.000.000, infinita cantidad de observaciones, X1 sigue siendo X1, no hay nada que hacer, ¿verdad? Un medio de la probabilidad límite de X barra, esto ya sabemos que es zeta, entonces un medio de zeta. Y esto en el límite, dado que está X1 entre n, esto sería 0, ¿verdad? Entonces nos quedaría un medio de X1 más un medio de zeta, es decir, no es igual a zeta. Por lo tanto, siempre va a tener este sesgo. Bueno, todo esto sesgado. Por lo tanto, este zeta techito 2 es un estimador no consistente de zeta. Entonces tenemos uno consistente y el otro no consistente de zeta. Y bueno, la última aquí ya por el día de hoy, eficiencia asintótica. También podemos tener eso. No es muy útil ese concepto, pero aquí se lo menciono en todo caso. Es estimador, o sea, tenemos zeta techito, que es un estimador asintóticamente eficiente de citas y cumple estas propiedades. Tiene distribución asintótica con media y varianza finitas. Es consistente. Y no existe otro estimador de zeta que tenga una varianza asintóticamente menor que la de zeta techito. ¿Por qué no es tan útil esto? Porque, pues si es consistente, dijimos, la varianza debería tender a 0. No puede ser menor que 0, por lo tanto, en realidad me parece que ese inciso C de la definición formal que ustedes encuentran en el libro no es muy útil, ¿verdad? Pero bueno, también podría ser que veamos algo como eficiente asintóticamente desde el punto de vista de que es consistente. En realidad es un poco redundante. Preguntas, comentarios, estimados colegas, ¿qué opinan de todo eso? Una consulta. Sí.
Dime, Carlos. ¿Usted cree que usted pueda poner la diapositiva 8, si no me equivoco? De esta última que acabamos de ver. Sí, ya les muestro aquí. 8 sería esta, Carlos. Esta es. Hola, hola. Carlos. Escucho. ¿Alguien más? Mientras Carlos ahí logra. No te escucho. O sea, veo que estás tratando de decir algo, pero yo al menos no logro escuchar. Profe, Sí, Carlos, ahora sí. ¿me escucha? Ahora Que sí. si puede poner la diapositiva 8. Esta, sí. Vamos a hacer una cosa. La que sigue es, profe. Esta. Perdón, yo pensaba que era la 8. Ajá. Sí, profe, ¿cómo fue que usted sacó ahí que recuerdo que lo vimos, pero no lo recuerdo tan bien? La varianza sacaría en ese caso el 1 entre n más 1 al cuadrado y me queda la varianza de la sumatoria de igual 1 hasta n de xy. Ujú. ¿Y cómo fue que yo pasé de la varianza de la sumatoria de igual 1 hasta n de xy a n sigma cuadrado? Es que lo estaba Porque analizando y ve que aquí dice que todas estas observaciones vienen de una densidad que tiene esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Todas las observaciones tienen esa misma valor esperado y varianza. ajá, ¿Verdad? Entonces aquí, sí. cuando yo sumo de igual a 1 hasta n las varianzas de las xy, es sigma cuadrado más sigma cuadrado más sigma cuadrado n veces. Ok, sí, perfecto. Sí, es eso. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Tenga buen fin Claro, de semana. con todo gusto. Bueno, Carlos ya cerró la sesión. ¿Alguien más tenía un comentario, pregunta? ¿Estamos bien? Por el momento. Bueno, el lunes intentaremos de una vez hacer un par de ejercicios para arrancar la sesión del lunes. Yo la sentí bien, todo menos las últimas 3 filminas, ya ahí sí como que ya me empecé a perder, seguro es que ya estaba cansado. Seguro, Albert, sí, es un poco denso eso, pero bueno, estoy tratando de avanzar los jueves con la parte de teoría lo más claro que pueda yo por lo menos contarlo, y los lunes la intención es que se agarren con todo cariño y alevosía conmigo, por favor, en vivo y a todo color. Como Entonces, dicen, como dicen ahí, ¿verdad? Que se felicita en público y se critica en privado, ¿verdad? Pero la verdad es que sí se siente bastante mejor las clases este semestre. No sé si es muchas parte de gracias. los dos o de solo uno de quién, pero sí se ha mejorado entre todos, yo creo. Tengo la firme convicción que somos los dos, ojalá, a las dos partes. Muchas gracias por el comentario, de verdad te lo agradezco, Albert. Muchas gracias. Bueno, listo, entonces, pareciera que por el momento hay bastante para digerir. Por favor, revísenlo, igualmente Elena, revísenlo esto y traten de hacer un par de ejercicios y el lunes llegamos a hacer algo juntos ahí. Que estén muy bien, buen fin de semana, un gusto escucharlos y escucharlas. Buenas tardes. Igual, profe, gracias. Chao.